Bien, de regreso en esta mañana de sábado, hablaba yo de estos muchachos inquietos, como los bautizó el exgobernador Salvador Jara Guerrero, los estudiantes normalistas. Aquí hay varios temas que analizar. Hablaba de las movilizaciones que han tenido esta semana al amparo de que no les han pagado las becas alimenticias, que a los pobrecitos de Tiripetío ya no les quieren fiar las empresas que les abastecen de productos para su alimentación y algunas otras becas que tienen pendiente de pagos, porque entiendo son diversas. Bien, al calor de estas movilizaciones han voteado, han pedido voluntariamente una cooperación de los automovilistas que transitan por la carretera Pátzcuaro-Morelia, que por cierto es de libre peaje. Han tomado también algunas casetas, han suplantado a la autoridad y han cobrado voluntariamente cuotas a los automovilistas. El asunto es que también han tomado cosas ajenas, han retenido unidades de empresas que transportan diversos productos, han nuevamente secuestrado autobuses que traen a su antojo, han dañado el patrimonio municipal aquí en Morelia, se echaron una lámpara del alumbrado público el otro día en el centro histórico, y bueno, dentro de todas estas peculiaridades, pues esta empresa lechera que presumiblemente resultó agraviada con el robo de una unidad, demandó dos estudiantes normalistas, que aquí este punto me llama la atención y quisiera escuchar sus comentarios, presumiblemente de la Escuela Normal de Educación Física. Yo creería que de unos de Tiripetío, de unos de Arteaga, pero del ENEF, yo incluso me atrevería a decir que pocas veces los vemos en las movilizaciones, ¿no? de los normalistas, pero bueno, presumiblemente son estudiantes de esta Normal de Educación Física, los detenidos, a quienes se les acusa del robo de una unidad que transportaba leche. Inmediatamente las reacciones nos hicieron esperar, sus compañeros se movilizaron, se manifestaron a las afueras de la Procuraduría a manera de presión para que la autoridad cediera y los liberara. No ocurrió así, entiendo que fueron consignados ante una autoridad federal y más tarde fueron liberados. ¿Por qué? Porque el jurídico de la coordinadora, evidentemente con el aval de la sección 18, determinó pagar una fianza. Se habla de 20,000 pesos para que los jóvenes inquietos pudieran enfrentar este proceso en libertad. Sus comentarios, César. No, sin duda que yo creo que la inconformidad ha ido permeando el sector educativo, cada vez se ha ido ampliando poco a poco, que desde luego actos vandálicos no se justifican. Hablábamos nosotros muchas veces que la cuestión es ilegal, nunca las vamos a aplaudir, pero esto te habla de que las medidas están tocando las partes sensibles cada vez más de los sectores, y creo que, repito, esto no es justificable, pero también nos vuelve a decir que la gente que está haciendo la lucha a su modo, por sus conveniencias o por lo que se quiera, estando unida y fortalecida, dirían los políticos, no es fácil que se le pueda aplicar la ley. No digo que se haga eso para andar violando la ley, pero lamentablemente es una práctica que sí funciona. Y esto lo cuestiono, y usted que nos escucha haga un acto de reflexión y también genere su propia opinión. ¿Cuánta gente vemos tras las rejas porque se robó un jabón, porque se robó un pan, ¿no? Sí. Y ellos no tienen opción, ahí siguen, Jorge. Indiscutiblemente la aplicación de la ley con grupos radicales, porque esa es la palabra, grupos radicales, la descripción, el calificativo, no se venía dando en Michoacán de una forma tan clara. Los mismos empresarios decían, ¿para qué denuncio si no me hacen caso? ¿Sí? Si el gobierno complace, cede a los caprichos de estos grupos. Hoy hemos visto ya un mensaje de que por parte de la autoridad ya no quedará en el intento, ¿no? Ya no quedará en la impunidad, al menos los delitos que se estén captando, acreditando en flagrancia, ¿sí? Pero lo desafortunado es, y yo no porque quiera ver a gente en la cárcel, porque no es el objetivo, que mientras la Procuraduría lo pone a disposición de la autoridad, el Poder Judicial dice con una fianza, tú sales, ¿sí? Y eso se nos hace fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, total,
Después negocian, y es lo que nos imaginamos porque eso ocurría antes, después negocian que les quiten los antecedentes penales y pues se acabó la película. No estamos para eso ya. Ya no queremos más impunidad, ya no queremos más negociar la ley. Y se dice que no se negocia la ley, ¿verdad? Se dice que en este país no es negociable, y sin embargo se ha negociado. Y se da, pero no se da con todos, se da solamente con esos grupos, exacto. Con esos grupos que los ejercen radicales. presión, esos grupos que siempre traen banderas de justicia social y que justicia para todos, cuando es justicia para ellos, porque Claro. yo no veo a ellos protestando por la infinidad de delitos, de las víctimas del delito, yo no los veo protestando por ellos, que Claro. también ellos tendrían que ser arropados, ¿no? Por Así es. estos grupos, pero no, solo vemos protestando por ellos. Sí, terminan siendo o pasan de delincuentes a mártires. Así es, ¿no? Yo creo que en Michoacán y en México ya no queremos de ese tipo de personajes. Y retomo esto que también mencionaba antes de ir a la pausa en el bloque anterior. Los padres de familia, particularmente la mamá de uno de estos dos jovencitos que pues se pronunciaba por un alto a la represión hacia las organizaciones sociales, a los sectores más vulnerables, que esto era una artimaña del gobierno represor. A ver, señora, vamos recapitulando. De entrada, ¿sí supo por qué se llevaron detenido a su hijo? ¿Sí le enseñó usted en su hogar que el tomar las cosas ajenas se llama robo y que tiene un castigo? Porque sí, yo entiendo y comparto ese sentir de basta, ¿no? A la represión hacia los grupos sociales o de perjudicar a los que menos tienen, pero partamos de una premisa básica. Y aquí estamos hablando de un posible robo. Así es. Fíjate que efectivamente que yo creo que queda aquí aquella frase de Magdalena, ¿no? La que apedreaba el pueblo, ¿no? Claro. El que se sienta libre de culpa. La señora, yo no soy vocero de la señora ni la conozco. ¿De quién? ¿De Magdalena? Sí, la que apedrearon por impura, ¿no? Ah. Según cuenta una cuestión religiosa. El que esté libre de pecado. Sí, que pues tire la señora primera podría piedra. haber dicho, sí, el primer ejemplo se lo han puesto en el gobierno, cómo han saqueado a Michoacán, ¿no? Nos han enseñado, lo que sí nos han enseñado es cómo robar dentro del marco de la legalidad. Bueno, lo que pasa es que hasta para eso, y lo hemos mencionado en más de una ocasión, hay que saber cómo, ¿no? Sí, así es. O sea, no hay que dejar huella. Es que la señora no ha leído las leyes para saber por dónde robar. Es que no son de cuello blanco. Así es, ¿no? efectivamente. Pero bueno, yo creo que aquí también es un llamado a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo como padres de familia y formadores de las nuevas generaciones. Y no hablo Claro. solamente del aula, porque la educación, nos lo han dicho en repetidas ocasiones, comienza desde casa. La escuela se va a aprender, se va a educar, pero la formación empieza desde casa. Fíjate que es una reflexión interesante que debemos estar haciendo en casa todos, porque yo le pregunto a usted, padre de normalista, a usted, maestro, a usted, ciudadano común y corriente como yo y como los que nos escuchan en este momento en todo el estado de Michoacán, miles que nos escuchan. ¿Tolerarías? ¿Estarías de acuerdo? ¿Solaparías? Porque yo creo que eso ni en casa, ¿eh? Y cuando estamos en casa, bueno, los hogares normales, los hogares en donde se fomentan los valores, los hogares en donde se construye una verdadera familia, porque desafortunadamente en México tenemos ese problema también, la descomposición. ¿Tolerarías que, por ejemplo, tu hijo vaya y se meta a tu cuarto, agarre monedas y se las lleve para comprar o para satisfacer una necesidad no básica, una necesidad cualquiera, antojo. un antojo. Lúdica. Lúdica. Pues dicen que la marihuana Ahora ya que es está lúdica, de ¿no? moda. Bueno, perdón, maestro. Díganme si ustedes lo tolerarían. Por supuesto que no. ¿Qué harían? ¿Lo De entrada reprenderían? De entrada te Te enojas. enojas, sí. Entonces, ¿cómo es posible que en la sociedad que defiende a quienes vandalizan, a quienes lesionan, dañan Delinquen. el patrimonio de cualquier persona, sea una empresa o no? Porque a veces lo hacen con el propósito de que, es que es una empresa privada y los empresarios tienen dinero. Es una Mira, yo me transnacional. atrevería a juzgar que todavía, afortunadamente, en las familias normales, diría el maestro Manso, todavía les enseñan buenos valores, el no robar, buenos principios.
Sin embargo, existe esa gran realidad. Creo que no sé en qué porcentaje, pero sí hay padres que por su ignorancia, por lo que ustedes quieran, por su necesidad, sí les aplaude a los hijos que Pero, hacen. ¿y qué debemos hacer cuestiones nosotros como sociedad? sí, Decir, lamentablemente. ay, qué bueno, está bien. No, de No, ninguna por manera. supuesto que no. No, pero, te digo, no se puede aplaudir ni a los de cuello blanco ni a los que son de la sociedad. Creo que aquí Pero hace mira, falta recambiar muchas los cosas. de cuello blanco también es culpa nuestra, ¿no? Porque los seguimos eligiendo, los seguimos permitiendo que estén en la función pública. Tendríamos que cambiar de y no sistema. denunciamos y ¿Sí se ha somos a veces denunciado? cómplices. Claro que no. A ver, dime nada más, tan solo no nos vayamos lejos. La deuda pública, ¿cuántas denuncias penales hay? ¿Y cuántos han caído por el boquete financiero que siempre nos dijeron que había? Precisamente. ¿Cuántas denuncias? No de que existe o no existe. ¿Cuántas denuncias penales hay? Simple y sencillamente desde el momento en que. Es que habrá que ver la modalidad en la que se lo estás denunciando, ¿no? Por ejemplo, hay programas que son interactivos y se han dicho, róbense, que no han mostrado las pruebas, metan a la cárcel a fulano, porque incluso el gobierno dijo en algún momento determinado quién robó aquí en Michoacán, ¿sí? Y quién fue detenido un rato y lo mandaron a descansar. No, pero no los detuvieron por el boquete financiero. A muchos los detuvieron por cosas que no tenían nada que ver con el problema financiero. Nos estamos desviando del tema, pero es precisamente ahí donde yo digo, ok, toleramos a los de cuello blanco, sí, porque somos cómplices, no denunciamos, incluso por si temor, nos dicen muchas veces, por temor, porque no. Sí, siempre vamos a justificarnos, Exacto, sí, es que siempre. sí. Yo creo siempre. que Pero por está ejemplo, lleno de si yo temor digo, la gente, a ver, el oye poderoso. Jorge, pues mira, pues podemos hacer un negocio y te doy un moche. Desde ahí empezamos, con la corrupción. pero cuando vas como cómplice, pues no se va Por a eso te digo, negociar. desde ahí empezamos con la corrupción. Y también el desconocimiento, la apatía, Sí. que yo creo que es particularmente lo que priva, la apatía. Yo creo que en muchas ocasiones no es ni temor, porque no sabemos ni cómo hacer estas denuncias o ante qué instancias. Pero sí, solemos ser muy apáticos y luego buscamos cómo justificarnos de las cosas y creo que esto es lo que prevalece. Vamos a la última pausa, regresamos ya en la recta final en esta mañana de sábado. Quédense con nosotros, así es la noticia en Michoacán.